Ok, listo. Entonces ya estamos. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Eh, Agradecemos a quienes nos están acompañando el día de hoy, ya sea mediante el link del Zoom o mediante el Facebook Live en nuestras redes sociales, eh, en, en el conversatorio que tenemos organizado para el día de hoy. Antes de comenzar, quisiéramos mencionar algunas breves normas de convivencia para poder hacer del presente conversatorio lo más amena y organizada y lo más importante, estable, tanto para los expositores como también para los presentes asistentes. Como les mencionamos en el correo, les pediríamos que mantuviesen tanto las cámaras como los micrófonos apagados. No obstante, todas las preguntas que vayan ustedes ir formulando, la pueden ir realizando en el chat. Estas las iremos recopilando en un Word y les haremos llegar oportunamente a los expositores. De igual manera, quienes nos acompañan por el Facebook Live, les pedimos que en la caja de comentarios también puedan ir formulando sus preguntas, que estas las haremos llegar oportunamente a nuestros especialistas. Sin nada más que agregar por esa parte, quisiera poder darle la palabra a nuestro director adjunto del Centro de Estudios Orientales, al doctor Ricardo Zumalari. Muy bien, muchas gracias Luis. Muy buenas tardes, noches, buenos días, porque tenemos público de distintas latitudes y también nuestros conferencistas en este momento se encuentran en Japón, ¿no? En diversas ciudades de Japón, además. Bueno, yo quiero darles la bienvenida, quiero agradecer a todos los presentes que están conectados desde también diferentes países, es importante mencionarlo. Nos agrada haber logrado esta internacionalización y poder compartir con ustedes, en este caso, este ciclo, esta conferencia, estas dos conferencias que llevan por título Mishima y Oe, dos escritores japoneses desde Latinoamérica. Para nosotros, en el Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica del Perú, es muy importante en esta fecha, el día de hoy, y además con la autorización, el permiso de los conferencistas, tomarme unos muy breves momentos para hacer referencia a la situación en la cual se encuentra en nuestro país, el Perú, una situación muy delicada, muy complicada, y que ha motivado que algunos otros eventos de otras instituciones hayan cancelado la realización de sus conferencias, congresos, etcétera, pero que nosotros, asumiendo también una actitud que creemos coherente con la línea de nuestra universidad, hemos decidido continuar con este evento porque consideramos que el diálogo, el debate, el intercambio de ideas, el conocimiento también es una forma de resistencia, también es una forma de lucha. Entonces nosotros asumimos desde el Centro de Estudios Orientales los compromisos que también asumen nuestros directivos en nuestra casa de estudios. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos. Estoy seguro que vamos a aprender muchísimo con los profesores, conferencistas Matías Quiape y Manuel Cisneros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, antes de darle la palabra a los profesores, quisiera poder introducirlos muy brevemente a cada uno de ellos. Quisiera poder comenzar con el profesor Matías Chape. Él es profesor de literatura japonesa en traducción en la Universidad Kyoritsu y en la Universidad Waseda, donde dedicó su investigación doctoral a la relación entre la literatura japonesa y la latinoamericana. Estudió también en la Universidad de Buenos Aires y en el Colegio de México. Tradujo a Ori Kotaro, en últimas palabras de un ecoterrorista, a Orisa Hirata, Sayonara, y a Harikawa Tsukutaro, Gato Azul en prensa. Actualmente escribe y traduce regularmente para las revistas Anden Digital y Tokyo Poetry Journal en su blog matiachape.blog. De igual manera, el día de hoy contamos con la participación del profesor Manuel Cisneros Castro. Él es profesor en tiempo completo de la Universidad Ritsumeikan en Kioto y de las asignaturas en la Universidad de Kansai en Osaka. El profesor imparte clases de literatura japonesa, literatura latinoamericana y de español como lengua extranjera. Comenzó a investigar la influencia de México en la literatura de O. Kenzaburo durante sus estudios doctorales en la Universidad de Saco.
de Osaka. Es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Ha publicado diversas traducciones del japonés y del alemán al español, entre las que se encuentran las primeras versiones en castellano del cuento Furgon de Akutawa Ryunosuke y de la novela corta Brillita de Adalberto Stifter. Nada más que agregar por nuestra parte, nuevamente agradecemos su participación y su presencia el día de hoy. Y sin más, me gustaría poder darle las palabras a nuestros profesores. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Voy a empezar entonces yo con una breve introducción de cuál va a ser nuestra charla y luego le voy a dar la palabra a Manuel cuando termine mi exposición, si les parece. Y luego hacemos las preguntas. Primero, muchísimas gracias por invitarnos y para mí es un gusto siempre tener actividades en Latinoamérica a pesar de residir en Japón por el momento. Así que eso quisiera agradecerles el espacio. Y también me parece que es pertinente, una vez ante estas situaciones como las que están pasando en Perú, en otros lugares, como preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿por qué literatura japonesa? ¿Qué tiene que ver con mi realidad? Y bueno, justamente a veces la distancia nos permite tomar distancia de algunos aspectos, nos permite reconsiderar lo que estamos viendo, tomar otra mirada, tomar otra perspectiva, que es justamente lo que hicieron estos escritores que vamos a presentarles hoy al viajar a Latinoamérica desde la mirada opuesta, es decir, ellos viajaron desde Japón hacia Latinoamérica justamente para tener o cambiar su perspectiva sobre algunos asuntos o tener unas experiencias, etc. Y eso recalibra un poco a veces nuestras ideas. Entonces, si les parece, voy a compartir mi PowerPoint. A ver, espero que funcione. Siempre tengo problemas con los PowerPoint, pero espero que hoy no sea el caso. Así que yo creo que se ve y si no me avisan. Como les contaba hace un ratito, la conferencia general se llama Mishima y Oe, dos escritores japoneses de Latinoamérica, y va a constar de dos partes: mi exposición sobre Mishima en Brasil, a la cual titulé El despojo en el carnaval, y la de Manuel Oe Kensaburo, de la periferia hacia la periferia. Bien, voy a empezar entonces hablando de Mishima, Como seguramente muchos de ustedes lo conozcan, es uno de los escritores más famosos de la literatura japonesa. Nació en 1925 y falleció en 1970 en una muerte espectacular, literalmente, de la cual podemos hablar luego, si bien no tiene mucho que ver con el tema de mi conferencia. Aquí lo tenemos a Mishima en uno de sus viajes, en el viaje justamente a Brasil, del cual voy a hablar ahora, que no incluyó ese viaje solamente a Brasil como destino. Entonces, bueno, Mishima Yukio se crió en una casa. Él se crió primero separado de su familia, como se acostumbraba a hacer en Japón, es decir, de su familia central, de sus padres, quiero decir, y lo crían generalmente personas como son sus tíos o personas del ámbito más distante a la familia directa. Y cursó sus estudios primarios y secundarios en el Gakushuin, que es la escuela en la cual se enviaban a los hijos de los aristócratas japoneses, básicamente para una educación muy militarizada, muy acorde, ¿no?, a cierta clase social. Y en esta escuela, bueno, Mishima tenía un trasfondo samurái por el lado de su abuela, pero también un trasfondo del sector público, de lo que era el gobierno japonés de la década del 20 y el 30, también por el lado de sus abuelos. Entonces, él realmente era un niño acomodado, ¿no? Entonces, y fue a esta escuela donde justamente había otros niños como él, y obtuvo sus primeras influencias literarias, sus primeros intereses en escritores de diferentes partes del mundo, como Oscar Wilde, Rilke, Thomas Mann. Más adelante, Kawabata, a quien va a conocer inmediatamente después de la guerra. Entonces Mishima desde muy chico va a tener un contacto con escritores de otros lugares del mundo. No va a ser
aunque a veces se tiene esta imagen de Mishima como un escritor tradicional, en realidad desde muy joven él está en contacto con escritores, más bien en contacto con la literatura de escritores de diferentes lugares del mundo. A veces, porque esta educación de alguna manera, esta educación tan de cierta clase social, tenía cierta perspectiva que obviaba algunos temas locales. Entonces sigo. Mishima recién va a empezar a publicar en la revista de Gakushuin y va a algunos cuentos, algunos relatos, algunos ensayos, pero va a tener cierto éxito literario, va a empezar a ser reconocido como escritor con 2 novelas que son posteriores a la guerra, Tozoku, Ladrones, y quizás la más famosa que la tenemos traducida al español, Kamen no Kokuhaku, Confesiones de una máscara. En la segunda, él va a narrar un poco su infancia, sobre todo en el momento en que empieza a ser criado por su abuela, una mujer que es una especie, él la presenta como una especie de trauma en su vida que lo ha afectado muchísimo, y también un cierto deseo o un deseo latente por acercarse a ciertas figuras masculinas, ¿no?, en su infancia. Entonces esto está todo presente en Kamen no Kokuhaku. También va a desarrollar un profundo en su juventud, todo esto estoy hablando en su juventud, en sus primeros 20 años, ¿no? Un profundo interés en la mitología griega y en las civilizaciones antiguas, lo cual va a ser muy, muy importante para su conexión con Latinoamérica, como espero demostrarles al final de esta charla. Y es en este contexto, entonces, de sus primeros 20 años de vida, con todo esto que yo les acabo de mencionar, que Mishima decide hacer un viaje alrededor del mundo entre 1951 y 1952. Durante la guerra estaba muy limitado la posibilidad de viajar para escritores, para los japoneses en general. Los que podían viajar lo hacían solamente bajo el auspicio del gobierno. Muchísimos de ellos han viajado, sobre todo muchísimos pintores y escritores, pintoras, escritoras también, han viajado a China sobre todo para como limpiar un poco la imagen que se tenía de Japón en ese momento. El escritor Jima Sakitoson, por ejemplo, famosísimo, ha viajado a Argentina justamente en 1936 también para participar del Pen Club que hubo en Argentina ese año, y también para limpiar un poco esta imagen que tenía ya Japón como un país, bueno, como un imperio que lo era realmente, ¿no? Entonces, los viajes durante los periodos de guerra estaban muy limitados, pero también durante la inmediata posguerra, durante la ocupación norteamericana. El gobierno de ocupación norteamericano, no sé si ustedes saben, pero Japón estuvo ocupado por Estados Unidos en la inmediata posguerra, luego de la derrota, de 1945 a 1952, 1951-52. Entonces, en ese proceso, el gobierno de ocupación norteamericano mantuvo muchísimo las restricciones de movilidad para los japoneses. Y por ende, en estos procesos, en estos tiempos, no hubo muchos escritores viajeros. Sobre todo no hubo muchos, y los que podían viajar, ya les digo, lo hacían financiados o en la línea ideológica del gobierno, fuese el gobierno militar o fuese el gobierno de ocupación. Pero Mishima logró de otra manera viajar, que es financiado por el periódico Asahi Shimbun. Mishima ya escribía, como ya les digo, artículos, ensayos. Nosotros tampoco tenemos esa imagen de Mishima en español, porque lamentablemente nos ha quedado una imagen de un escritor Mishima como un escritor muy segmentado o separado de cierta realidad. Mishima era un escritor que estaba constantemente escribiendo para periódicos, constantemente escribiendo obras de teatro. Era una figura pública, ¿no?, durante muchos años más adelante, pero digo, ya en este momento él está escribiendo bastante periódicos, etc. Y entonces, en este viaje que él realiza en 1951, él en realidad lo hace como producto de su actividad periodística. Él estaba escribiendo una novela serializada llamada Natsu no Boken, sí, la aventura de Natsu, y bueno, decía en ese proceso viajar a hacer este viaje alrededor del mundo. Entonces este viaje es producto del financiamiento de Asahi Shimbun, y también al estar auspiciado por el Asahi Shimbun, eso le permite, ¿no?, que le den cierta posibilidad de viajar el gobierno de ocupación norteamericano.
Aporo no Sakazuki, que es lo que escribí acá arriba, es el libro que va a ser, con el que va a ser publicado su diario de viaje de este viaje alrededor del mundo, que duró, como ya les repito, ¿no? Creo que lo tengo aquí anotado, desde el 25 de diciembre de 1951 hasta el 29 de abril de 1952. El libro este se publica en julio. El itinerario completo no incluye solamente Brasil, sino Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, bueno, Puerto Rico me faltó aquí, que es en disputa, digamos, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia, Italia, Suiza y Grecia. En el medio de este periodo, Mishima se enfermó, entonces tuvo que cortar algunos destinos también, como recortar la ruta. Yo voy a centrarme solamente en el aspecto de Brasil, porque es bueno, lo que nos compete en esta conferencia, un poco porque somos latinoamericanos la mayoría aquí, porque estoy hablando desde Latinoamérica, aunque físicamente no lo esté, y bueno, porque me parece que es una conexión que vale muchísimo la pena rescatar, aunque los críticos literarios casi que la han pasado por arriba. Donald King, por ejemplo, en su famoso Down to the West, ¿no? Esta magnánima obra de crítica literaria sobre literatura japonesa, ni siquiera menciona el viaje de Mishima a Brasil. Entonces, bueno, Aporo no Sakazuki, ¿no? Este diario de viajes de Mishima alrededor del mundo. Vamos a entrar un poquito en algunas menciones que se hacen de Brasil. Primero quisiera decirles que en el diario en general, Mishima se presenta como un viajero, ¿no? Y como un escritor internacional. De nuevo, yo quisiera hacer énfasis en esto, porque muchas veces se lo toma, sino a Mishima como este escritor súper tradicionalista, ¿no? Que él estaba solo enfocado en reavivar la lógica samurái y qué sé yo. Eso es falso. Mishima era un escritor que estaba constantemente mirando hacia el mundo, digamos, mirando conexiones transnacionales, lo que hoy llamamos conexiones transnacionales, pensando en viajes, pensando en comparar culturas, etc. Le encantaba también ir a Estados Unidos y que le hagan entrevistas, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Mishima como un viajero y como un escritor internacional, y él va a rescatar las figuras que van a ser luego clave en toda su literatura. El libro, como ya les digo, es de 1952, dos figuras que son claves en su literatura, que es el dandy, no la persona cosmopolita por excelencia, siguiendo a Oscar Wilde y a estos escritores, y el marinero. El marinero es una figura central en la obra de Mishima, que también es una figura que va de puerto en puerto, literalmente. Entonces, esto para rescatar, o más bien reafirmar cierta perspectiva sobre qué tipo de escritor es Yukio Mishima, era Yukio Mishima, o es en la inmortalidad de la literatura. Mishima en un Brasil primitivo, titulé la primera parte de esta descripción que Mishima hace de Brasil. Primero, como ya les decía, pasa por Estados Unidos. En Estados Unidos él es súper crítico. Dice, esto es un desastre, ¿qué hago en este lugar? Todo le parece aburrido, todo le parece que ya lo vio. Y bueno, dice, bueno, no, esto me tengo que ir de acá. Es rapidísimo esa parte del diario, no le interesa describir nada. Sí algunas partes de lo que es el teatro de Estados Unidos, etc. Pero a Brasil le dedica páginas y páginas y páginas. Es la parte más larga del diario. Si bien, como ya les digo, hacia el final estuvo enfermo, entonces también eso seguramente ya redució su capacidad de escritura durante el viaje. Pero Mishima en un Brasil primitivo, Mishima se queja muchísimo de, por ejemplo, el ruido que hay en la ciudad, cuánto habla la gente en la ciudad, cómo habla la gente en la ciudad. Él viniendo de Japón, ¿no? Y bueno, llegando a Latinoamérica, no sé si hay algún japonés entre el público, pero inclusive a mí a veces me pasa cuando vuelvo, que uno está tan acostumbrado aquí al silencio de Japón a veces que se sorprende en Latinoamérica, o los abrazos, o el contacto físico, etc. Ese tipo de cosas también las resalta Mishima, y resalta sobre todo la naturaleza, ¿no? La naturaleza de Brasil. Yo les traje aquí una cita, ¿no? Que cuando llega a San Pablo, que dice, bueno, lo siguiente, ¿no? Creo que lo más bello de San Pablo son sus parques frondosos en que bosques de otros tiempos antiguos permanecieron intactos. Aunque pequeños, en estas áreas vírgenes han crecido enredaderas y lianas que transmiten una sensación de una era no desarrollada y primitiva. Entonces, bueno, como ven, también Mishima es heredero de un discurso de poder, ¿no? que impone de alguna manera o
se presenta como un viajero de una civilización desarrollada y superior a una civilización, civilización no desarrollada o primitiva. Y esto ha llevado a muchísimos críticos literarios, uno de ellos en particular, que les puse aquí, Roya Silveira Diniz, a hablar de un cierto orientalismo japonés en estos escritores viajeros a Latinoamérica, en el sentido de orientalismo como categoría, como un símbolo de esta imposición de poder de ciertas culturas ante otras, siguiendo la obra de Edward Said, ¿no? La famosísima obra de Edward Said de 1978, Orientalismo. Entonces este orientalismo japonés, esta imposición de la lógica del país desarrollado sobre el país no desarrollado, estaría presente, nos dicen estos críticos, en un escritor como Mishima u otros de la época que les puedo mencionar, porque esa es mi investigación doctoral. Yo investigo muchísimos escritores, yo trato de tener una mirada, lo que se llama una mirada distante, distant reading, ¿no? Una mirada panorámica de estos escritores. Y Manuel, bueno, justamente es interesante que él se dedica a lo que es un close reading, algo muy, muy específico, es la obra de Oei, él sabe todos los detalles y cada uno de ellos, y entonces está muy bueno que nos complementemos. Al margen de eso, entonces, Mishima como un ejemplo de este orientalismo japonés. Sin embargo, también Mishima va a un Brasil primordial. Yo uso esta palabra porque de alguna manera o más bien contrasta primordial con, digamos, primitivo. Me parece que en primordial hay un sentido positivo, hay algo que excede, lo primitivo que excede el ámbito de la hegemonía cultural y que se presenta de otra manera. Mishima nos dice, por ejemplo, no sé por qué me siento atraído de esta forma a Río de Janeiro. Estoy convencido de que hay algo allí, algo que constantemente me está empujando desde el otro rincón del mundo. Esto lo dice cuando está en Estados Unidos y, bueno, finalmente llega a Río y él está constantemente fascinado, imaginando qué puede ser Río de Janeiro, ¿no? O Brasil. Entonces él está en Estados Unidos y llega, critica todo lo que ve. También está la ocupación de fondo, ¿no? Que él está criticando un poco el país del que viene, Japón, que estuvo ocupado por Estados Unidos, o que estaba siendo ocupado por Estados Unidos, pero constantemente esto le hace mirar entonces no al referente que podría ser Estados Unidos, sino a Brasil. O nos dice, por ejemplo, también lo siguiente en el diario. Me asaltó una suerte de memoria dentro de un sueño, ¿no? Cuando llega él a Brasil, a Río de Janeiro, y se enfrenta ante esta naturaleza, ante esta gente, ante todo esto tan distinto, esta idea de memoria dentro de un sueño, casi como la película Inception, pensaba yo, ¿no? Como algo, es como una caja dentro de otra caja, que se opone totalmente a, por ejemplo, su novela Confesiones de una máscara, donde la memoria y el sueño son cosas totalmente frustrantes, ¿no? Es este personaje de Confesiones de una máscara que no puede salir de sus traumas infantiles, o que está constantemente traumado, preocupado, y aquí en Brasil él siente todo lo opuesto. Él está se deja llevar por esta memoria dentro de un sueño, se deja ingresar al sueño que es Brasil, que lo venía imaginando y soñando desde muchísimo antes. Y quizás el momento más, voy a hacer una pausa aquí, quizás el momento más significativo de esta dejarse llevar por Brasil es el momento en que Mishima participa del Carnaval de Río de Janeiro. Sí, Mishima estuvo bailando la comparsa en Río de Janeiro. De eso no tenemos fotos, lamentablemente, pero tenemos su descripción en el diario, que yo no lo... Bueno, él dedica páginas y páginas a esto. Entonces, yo estoy traduciendo ahora actualmente el diario y me parece una parte sensacional, increíble, donde Mishima está fascinado por la gente armando las guirnaldas, por la gente practicando pases de baile, etc. Y sobre todo está fascinado por los cuerpos, ¿no? Los cuerpos semidesnudos de la gente, de los hombres, sobre todo hombres negros, que los describe con muchísimo detalle, o más bien de descendencia, quiero decir, diferentes descendencias, o digamos, con descendencias mixtas. Esto le fascina a él, ¿no? Y
en un momento Mishima se siente tan atraído ante la situación, se deja tanto llevar que describe cómo él se quita su camisa y se pone, ¿no?, a bailar en el medio de la gente con el resto de los participantes del carnaval. Y nos dice lo siguiente en ese momento. Solo una vida sin propósito trae un orden perfecto y una sensación de plenitud a la existencia en tan solo unos días. Esa es la lección del carnaval. Mishima Yukio, entonces, el escritor que por excelencia, a quienes lo conocen, va a hablar del propósito que debe tener una vida. Hay más bien una entrevista que está en YouTube que se llama The Purpose of Life, creo que está en inglés, donde Mishima habla justamente de que toda vida debe tener un propósito. Si la vida no tiene un propósito, bueno, no es una vida. Y él le dio un propósito a su vida intentando, no sé, para los que no lo sepan, Mishima se suicidó en 1970 intentando tomar el cuartel de las fuerzas de autodefensa de Japón, en un intento por reivindicar la figura del emperador. Mishima había creado una especie de guerrilla de ultraderecha, podríamos llamarlo, y con esa pequeña guerrilla intentó tomar el cuartel de las fuerzas de autodefensa y reimponer la lógica imperial de alguna manera al Japón de los años 70, que él veía que estaba desintegrando las tradiciones japonesas. A ese nivel, Mishima entendía el propósito de una vida. Pero en el carnaval ve todo lo opuesto, ¿no? Ve solo una vida sin propósito. Ve un momento de satisfacción, ve un dejarse llevar. Y esto es algo muy, muy particular en la obra de un escritor como Mishima, que casi que no se ve en otros momentos de su obra, y es muy interesante que lo encuentre en Latinoamérica. En este Brasil, entonces, que no es ya primitivo, sino que es primordial, porque aquí hay algo, yo interpreto, esta es mi postura, que excede la lógica de imponer una cultura desarrollada ante otra, sino que es más bien descubrir en la cultura otra un principio que transforma a esa cultura desarrollada, o supuestamente desarrollada. Entonces, bien, con esto, de alguna manera, les traje algunas citas para que ustedes vean más o menos por dónde va el diario, ¿no? Porque es un poco difícil si no hablar de un texto que no está traducido, que estoy traduciendo, pero que quizás tome tiempo hasta que salga en español o en inglés tampoco está. Así que bueno. Paso ahora a lo que son sus siguientes conexiones con Latinoamérica. Mishima no solo tuvo esta conexión con Brasil y Latinoamérica en este viaje de 1951 a 1952, sino que va a ser no una constante a lo largo de su vida, porque hay muchísimas cosas quizás más importantes o más determinantes en su obra, pero que sí aquí hay claramente algo que la crítica literaria ha relegado, y también me parece que merece ser investigado. Bueno, por eso me dedico a esto, ¿no? Básicamente. Entonces, Mishima y Brasil, Latinoamérica, continuado, ¿no? Continuación. Parte 2, Reloaded. Mishima va a escribir un relato llamado Fuma no Onatachi, Mujeres Insatisfechas, sobre la comunidad Nikkei que vive en Brasil. Particularmente sobre su estancia, durante su viaje en Brasil, que yo les acabo de contar, él se quedó en la ciudad, o más bien, quizás aquí alguien si es de Brasil me va a poder ayudar, no sé si era un pueblo en ese momento, o una aldea, es un lugar, digamos, rural, donde había plantaciones de café, y es en Linz. Y ahí él se quedó en la estancia de Torayama Toshihiko, que fue uno de los primeros migrantes de Japón a Brasil. No sé si ustedes sabían que bueno, imagino que muchos de ustedes sí lo saben, hubo una gran afluencia de migrantes de Japón a Brasil, empezando en 1908, y bueno, para desarrollar la colonización de alguna manera de las tierras por parte de los japoneses. Y eso, bueno, ha traído a una de las comunidades más grandes que tenemos de migrantes en Latinoamérica. Sobre esto también escribe Mishima en este relato Fuma no Onatachi, y en la segunda obra, que es una obra de teatro. Mishima, gran dramaturgo también, para los que no sepan, ha escrito muchísimas obras de teatro no, pero también como esta, de teatro moderno. Shiroi Ari no Su, o El nido de las hormigas blancas, de 1955. Ambas tratan el tema de lo Nikkei, la cuestión Nikkei,
y las relaciones con la cultura local. Pero también Mishima utiliza en ambas la figura del Nikkei como una manera de criticar a cierta aristocracia japonesa que no ha logrado cambiar su lógica en la década del 50 y luego 60, ¿no? Es decir, Mishima ve en muchas de estas comunidades Nikkei, bueno, más bien en algunas personas muy específicas que son los personajes de estas obras, una especie de congelamiento de cierta idea, ¿no?, que tenían los japoneses durante la era del imperio. Como que, bueno, no se ha logrado cambiar esa idea. Entonces él va a usar de nuevo esto como una crítica a la sociedad japonesa, de nuevo yo para repensar un poquito a Mishima como este escritor totalmente al margen de todo, ¿no? Eso a veces también es otra figura que se tiene de él. Es un escritor que está preocupado por lo estético y que no tiene ningún tipo de vinculación política o postura de ningún tipo, que en una conferencia no diría al principio de una conferencia, bueno, está pasando esto en nuestro país, etcétera, etcétera. Y eso no es así. Mishima ha tenido siempre una mirada muy crítica sobre Estados Unidos, como ya les dije, en este caso sobre la cultura Nikkei y su cultura local, que veía como en el mismo nivel, esta comparación que hace. O también en los 60 va a tener intervenciones sobre la política universitaria estudiantil, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estas dos obras, este cuento y esta obra de teatro, también los menciono para aquellos interesados en el tema y quizás en otro momento pueda hacer una presentación un poco más extensa sobre ellos, sobre estas obras, quiero decir. Mishima va a viajar de nuevo, por segunda vez, a específicamente Estados Unidos y Latinoamérica. Iba a visitar en 1957, desde el 6 de enero al 25 de enero, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba y México. Este viaje va a ser casi que una crítica a Estados Unidos, básicamente. Solamente tiene artículos escritos sobre esto, no tiene un diario, pero sí tiene, bueno, muchísimos artículos. Estamos en el marco de la Revolución Cubana, ¿no? Mishima de alguna manera a ver, uno puede pensar que le está tomando una postura, pero también puede pensar que está aprovechando las corrientes intelectuales del momento y, bueno, ser parte de esos debates le daba cierto público también. Entonces, esto es interesante que en este periodo se pone digamos, ingresa en estos debates yendo a Latinoamérica justamente, ¿no? Viajando a lugares como Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba. Y sobre todo México. México, ahora voy a entrar un poquito más en detalle sobre esta relación. Algo que no mencioné antes es que durante su viaje, el que está comprendido en el diario Aporo no Sakazuki, de 1951, Mishima le escribe varias cartas a Kawabata, su amigo. Ya eran amigos para ese entonces, se conocieron inmediatamente después de la guerra. Y en esas cartas, de nuevo, Mishima critica muchísimo a Estados Unidos, le narra algunas cosas que están en el diario descritas con inclusive más intensidad. Entonces, para aquellos que investigamos el diario en profundidad, quizás esas cartas son como la reafirmación de algunas cuestiones. Por ejemplo, las cuestiones Nikkei, etcétera, etcétera. Entonces, en esas cartas ya está también esta crítica que yo les comentaba a Estados Unidos, estas críticas a la aristocracia japonesa, al pensamiento aristocrático japonés de preguerra, etcétera. Y aquí, bueno, como ya les contaba, en este segundo viaje de 1957 también hay una crítica constante a Estados Unidos. Sobre su relación con México, entonces, en 1961 Mishima publica en el Asahi Journal, que era una revista perteneciente al Asahi Shimbun, al diario Asahi Shimbun, un artículo sobre la traducción de Eikichi Hayashiya del Popol Vuh, este texto antiguo sobre una cultura maya, la primera traducción al japonés que la hace Eikichi Hayashiya. A ver, esta es una versión del siglo XVIII. Y en este ensayo sobre la traducción, ahora les voy a mencionar algunas cositas que se desarrollan. Pero Eikichi Hayashiya, entonces, este traductor, que quizás lo conozcan por Sendas de Oku, que tradujo junto a Octavio Paz,
también ha sido un vínculo importante entre Japón y Latinoamérica. Y Mishima está de nuevo aquí en contacto con esta gente, o por lo menos quiere o demuestra a través de estos ensayos estar en esta conexión de discursos de esa época. 1961, entonces. Va a ser un momento donde empieza a desarrollarse cada vez más y más el vínculo entre Japón y Latinoamérica, en particular por los desarrollos de los estudios japoneses en el mundo, lo que se llaman Japanese Studies, pero también por el desarrollo de los estudios latinoamericanos en el mundo, el Latin American Studies. Estos Area Studies son en realidad un producto de Estados Unidos, justamente, de la lógica educativa estadounidense, y bueno, sí se impuso en muchísimos lugares del mundo, de hecho sobrevive hasta el día de hoy. Pero esto no hay que verlo, esto tiene que ver, a ver, estos Area Studies son producto de la lógica estadounidense de la Guerra Fría, pero también hay que entenderlos como que lograron generar conexiones entre áreas, esto es real. No hay que verlo tan... Perdona, Mateo, te has muteado. ¿Ahí se escucha? Sí, sí, ahora sí. Sí, Fue sí. un 30 segundos, 20 segundos que te muteaste. Bueno, en realidad lo que estaba diciendo es, este artículo publica, debería ser aquí, perdón, básicamente está inmerso en la lógica de los Area Studies que se estaban expandiendo en los años 60, que tiene que ver con un proyecto de universidades estadounidenses de segmentar el conocimiento según las áreas, y que tiene que ver con la lógica de la Guerra Fría, básicamente, pero que también finalmente han logrado conectar países y regiones. Entonces no solo hay que verlo como el producto del el polo capitalista o lo que fuera. Literalmente aquí se logró un contacto entre Japón y Latinoamérica a través de estos Area Studies, eso hay que admitirlo. Así que bueno, no me voy a meter mucho en esto, podemos hablar un poco más, es muy interesante el tema de cómo se desarrolla el conocimiento de las distintas regiones en los años 60, pero quisiera avanzar sobre una cita que traje de Mishima sobre el Popol Vuh. Bueno, entonces, no solo va a publicar ese ensayo sobre la traducción de Hayashiya, sino también va a publicar un segundo ensayo, Mishima. Bueno, más bien va a escribir un segundo ensayo que recién se va a publicar póstumamente, ¿no? Luego de su muerte en 1975, llamado Popol Vuh, el mito del sol y la luna, Taiotoshi no Shinwa Popol Vuh, donde Mishima expande muchísimos temas de los que ahora les voy a presentar. Les voy a mencionar una cita solamente, que él ve conexiones entre la cultura maya, ¿no? De la cual trata estos códices antiguos, estos relatos antiguos mitológicos, y la cultura propia, sobre todo la shintoísta. Entonces, les traje aquí esta cita, esta larga cita es parte del prólogo de la edición bilingüe que se publicó en 2016 por el Fondo de Cultura Económica a el Popol Vuh. Y bueno, incluye esta edición de 2016 incluye un prólogo de Mishima que yo no lo encontré en otro lado en japonés, así que quizás haya sido una especie de reescritura que hizo Hayashiya de los textos estos de Mishima que les acabo de presentar. Pero en todo caso es muy similar a lo que te dice en esta cita, es muy similar a Taiotoshi no Shinwa Popol Vuh, ¿no? Entonces parece que era mejor traerles una cita en español, que además se consigue en Latinoamérica. Este libro lo editó, como ya les digo, Fondo de Cultura Económica, y está a la venta. Así que los invito a leer este prólogo entero. Y dice Mishima de ese prólogo: se dice que los niños mayos tienen la mancha mongólica en las nalgas, y ello nos hace sentir cierta curiosa afinidad racial con una civilización que, si dejamos de lado el sorprendente desarrollo de un sistema matemático vigesimal y de un sistema político tan bien organizado que evoca el de las ciudades-estado de la Grecia antigua, abunda en extraños matices tropicales y en refinamientos de un gusto muy diferente del de nuestra raza. La suya, no la de Japón, quiere decir él, ¿no? Mongólica. Sobre todo cuando, bajo la influencia tolteca, se hicieron más frecuentes los famosos sacrificios humanos
y en la arquitectura se acentuó un estilo extravagante e impetuoso. Leyendo el Popol Vuh advierto que, bajo el imperio del sol, un espíritu violento domina el desarrollo de los acontecimientos, y todos sus personajes, los del Popol Vuh, se me aparecen como avatares del príncipe Susanoo Mikoto, hermano brutal de la diosa Amaterasu de la mitología japonesa. Es decir, Mishima está claramente conectando aquí el pasado japonés con el pasado latinoamericano, el más antiguo del cual tenemos, de la civilización maya, o uno de los más antiguos. Así que esto es algo que se va a dar, estamos en la década, o cuando Mishima escribió los primeros textos sobre Popol Vuh, estamos en la década del 60, y ahora Manuel nos va a hablar un poquito más adelante, ¿no? De la década del 70 y 80, donde un escritor desarrolla esta idea de conectar ciertos pasados, de encontrar algo en común entre Japón y Latinoamérica que exceda la modernidad que impuso Occidente o que impuso Estados Unidos. Entonces, esta búsqueda en el pasado de un rastro común va a ser la característica esencial de las conexiones entre los escritores japoneses y los escritores, o más bien Latinoamérica. Eso es lo que van a ver los escritores japoneses en Latinoamérica, una conexión esencial, ancestral, primordial, que excede lo primitivo. Entonces, bueno, para concluir, aquí tenemos otra foto del segundo viaje de Mishima, cuando ya las fotos están mejor. Las conclusiones que yo hago son básicamente dos, y son las que me gustaría que ustedes se quedaran de esta charla que les acabo de dar. Y una es, bueno, Mishima como un representante o proto-representante de una transformación de una imagen primitiva de Latinoamérica a una primordial, que existiría entre los japoneses, ¿no? Es decir, un pasaje que rompe un poco la lógica imperial, no la rompe del todo, porque Mishima sigue siendo, ¿no? Ya les digo, un niño bien criado en esta escuela para aristócratas, pero sí como una especie de nueva mirada sobre Latinoamérica que es distinta a la mirada anterior. Y la segunda conclusión que me gustaría mencionarles es, bueno, su viaje a Brasil transforma nuestra visión de Mishima, un escritor centrado en la cultura japonesa y desconectado de la geopolítica de los años 50 y 60. Por el contrario, Mishima y esta especie de tendencia a buscar en un origen o un lugar común con Latinoamérica, de alguna manera rompe con la lógica de la Guerra Fría, ¿no? Que había que elegir el sistema capitalista o el sistema comunista. Aquí Mishima está planteando otra cosa, está planteando aquí hay algo común entre otras culturas, que otros escritores también lo van a ver, por ejemplo, en India. India es otra de las culturas más antiguas del mundo, entonces, como bueno, muchísimas otras, pero quiero decir, están intentando buscar nuevas rutas, nuevas conexiones que excedan a esta lógica bipolar que se estaba ya planteando en los años 60 en adelante. Así que, bien, con eso yo creo que cierro mi parte de la presentación. Si tienen preguntas, creo que lo mejor va a ser dejar todo para el final. Supongo que he dejado algunas cosas que no han quedado bien explicadas, si es así lo lamento, pero podemos hablarlas al final, luego de la charla de Manuel, si les parece. Así que, bien, con esto yo cierro mi parte de la presentación. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado y espero que les haya aportado algunos datos y alguna mirada nueva e interesante desde la distancia, de nuevo, de cómo Mishima desde la distancia repiensa su cultura y de cómo a veces a nosotros también nos puede servir plantearnos desde un espacio distante para repensar nuestros propios espacios. Así que con esto termino la presentación. Muy bien, muchísimas gracias, Matías. Ahora imagino Manuel va a activar su micro y cámara para que pueda compartir su PowerPoint. Sí. Perdón, ya está bien, siento ya, sí. Perfecto, sí, sí. Perdón. Sí, muchas gracias, Ricardo, por la... Perdón, Matías. Perdón, terminé muy de golpe, no sé. Pero bueno, No, ahora en tu momento. Ok.
Muchas gracias. Quisiera primero agradecer a Ricardo Sumalavía, al doctor Sumalavía, por la atenta invitación a que participáramos en este conversatorio. Agradecerle también a Matías por su charla tan interesante. Antes de entrar, un brevísimo comentario, quisiera decir que esto que de los que les voy a hablar ahora, pues es parte de una investigación que lleva varios años, que presenté de forma sucinta. Una parte la presenté justamente ahí en el Perú, en un congreso que hubo hace un par de años, donde también estuvo presente Matías Chape. Y bueno, me es grato, digamos, volver de esta forma, al menos para mí es como una especie de volver ahí a la misma universidad, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, porque parte de esto, es decir, el momento de desarrollo que tenía ese momento continuó, y es un poco como volver bueno, ahí con ustedes. Por supuesto que el público era muy distinto, pero bueno, eso quería decir para empezar. Voy a compartir la pantalla, que yo también soy, a ver si no me equivoco. ¿Dónde está? Dice reunión. Iniciar compartir. Ay, un segundo, perdón. Es que creo que tengo que moverlo de lugar, porque si no se va a hacer un... Aquí está. La presentación. Ahora sí. Iniciar compartir. Aquí está. Bien, bueno, mi conferencia se titula Desde la periferia, o en Saburo en México, desde la periferia y hacia la periferia. Quiero comenzar por darles algunos breves, pequeños datos biográficos de Oe Kenzaburo. Tal vez algunos o varios de ustedes ya saben algo de la vida, no me demoraré mucho en ello. También un pequeño comentario sobre los nombres en japonés. Quizás la mayoría, si no todos lo saben, pero por si hubiera alguno que no lo tuviera de momento en la cabeza o que no lo hubiera escuchado, el orden del apellido y del nombre es inverso al que usamos en México, bueno, en Latinoamérica, perdón, soy mexicano, por eso hablo desde México, o en otras partes del mundo. O es el apellido, ¿sí? Kenzaburo es un nombre, diríamos, nombre de pila, aunque en una tradición no cristiana decir nombre de pila es un poco absurdo, pero bueno. Yo lo pongo en el orden en el que se usa acá. Kenzaburo es su nombre de pila, o es su apellido. Oe Kenzaburo nació en una región muy remota del Japón en 1935. Era un pequeño pueblo que ya ni siquiera existe, porque se fusionó con la comunidad que tenía del otro lado del río. Está atravesada por un río. El actual nombre se llama... perdón, el nombre anterior es Ose. Ese es su villa primordial, de la que él cuenta en muchos de sus textos, de los cuales voy a hablar algunos de ellos. Está en la isla de Shikoku, que es la más pequeña de las 4 islas principales del Japón. Además está en la prefectura de Ehime, que es de esta pequeña isla, digamos, bueno, no es tan pequeña, pero de las principales es la más pequeña. Tiene 4 prefecturas. En Japón llaman prefecturas a sus, digamos, en México diríamos estados, en otros lugares dicen provincias. Estas 4 estados o provincias, el más remoto, Ehime, es de donde él viene. Es decir, tenemos a un escritor que ya desde su punto de partida es pues casi que lo contrario de lo que nos presentó Matías en su plática. A diferencia de Mishima, que, bueno, como él ya lo dijo, era un niño bien, parafraseándolo. Oe nació en una comunidad rural muy apartada pues, de todo lo que era, digamos, civilización, por llamarlo, tratar de, no voy a meterme ahorita en definir eso, pero fuera de cualquier centro de poder dentro de Japón, ¿no? Él estaba en una zona muy, muy alejada de todo. Él cursó ahí los estudios básicos, estudió la primaria en su comunidad. Después tuvo que irse a otra comunidad aledaña para cursar lo que en México llamamos secundaria y preparatoria. No sé en Perú si le llaman bachillerato, cómo le llaman a los estudios previos a la universidad.
tenía que cruzar prácticamente la montaña para ir a su escuela. Siendo muy joven, desde esa época en México diríamos preparatoriano, es decir, bachillerato, estudiante de bachillerato, conoció por influencia de un amigo, gracias a que un amigo se lo recomendó, los textos de Watanabe, quien sería su profesor más adelante en la universidad, que era un especialista en literatura francesa. Fue gracias a la lectura de los ensayos y de las traducciones del profesor Watanabe que Oeken seguro se interesó en estudiar literatura francesa. Fue su especialidad. Él, después de terminar los estudios de bachillerato, se trasladó a Tokio. Para él fue un cambio brutal. Recuerden que, los mencioné hace un momento, viene de una de las regiones más remotas del Japón, ¿sí? Entonces, el cambio a la capital, al centro de poder, al centro político, al centro económico de Japón, pues fue bastante fuerte, fue complicado, para decirlo en términos bastante sencillos. Le hacían, pues casi que, diríamos hoy día, bullying. Sus compañeros, incluso sus profesores, parece que se burlaban de su forma de hablar, que a veces no le entendían lo que decía su dialecto en ese momento, tenía un acento, un dialecto muy marcado. Ahora casi no lo tiene, pero bueno, después de vivir casi toda la vida en Tokio, ya es pues, prácticamente un tokioita, ¿no? Pero en esa época, cuando él ingresó a la Universidad de Tokio, al Departamento de Estudios Franceses, pues había gente que pensaba que si era extranjero, que si era de Taiwán o de otro país asiático, porque pues, no le entendían, según cuenta él, ¿no? Estas confrontaciones con el centro, digamos, de Japón, él viniendo desde una periferia, aquí estoy empezando a retomar el título, y es a lo que voy a ir un poquito más adelante, le hicieron parte de su proceso, o jugaron un papel muy importante en su proceso como creador. Voy a empezar a pasar algunas de las diapositivas. Son básicamente imágenes. Aquí las siguientes son un par de fotos que son fáciles de encontrar en internet. Perdón si no, tendría que haberla pasado quizás un poquito antes para no dejarlos con el texto. Estas son fotos relativamente recientes. Él aún vive, ya no tiene tanta actividad como antes. Ha sido un escritor muy prolífico, escribe en el Asahi Shimbun de forma, o escribía más o menos regular, además de ser, bueno, muy activo, muy prolífico, novelista y ensayista. Les comentaba de su periodo en Tokio. Voy a hacer algún brinco, pero no sin antes mencionar que desde esa época de estudiante se volvió ya un escritor famoso, al menos hasta cierto punto. La primera gran novela que está traducida al español, a muchos otros idiomas, se llama La Presa. Es una novela que escribió en 1958, aún era estudiante de universidad, tenía 22, 23 años, y ganó el premio Akutagawa de literatura, que todos los que han leído o saben algo de la literatura japonesa sabrán que en nombre del gran escritor Akutagawa Ryunosuke se fundó, o bueno, un amigo suyo lo fundó, este premio para escritores, pues digamos que es como un gran impulso en su carrera, porque la mayoría son desconocidos antes y gracias al premio pues se llegan pues no sé si al gran público, pero sí a mucha más gente, gracias siempre es un evento literario el premio Akutagawa de literatura. Este premio lo recibió a los 23 años de edad, les decía, y ese mismo año publicó otra novela que se llama Arrancar, en español traducida ya publicada por Anagrama, Arrancar las semillas, fusilada a los niños. Estas son las portadas de dos de ellas, están del lado izquierdo y derecho, que son muy fáciles de conseguir. El libro del medio es otra de las novelas más famosas que tiene, que es de varios años después, pero bueno, nomás para esto sirva de introducción para bueno, las cosas quizás más famosas de él que se pueden conseguir fácilmente en español. Les menciono rápidamente la parte de la novela del medio, una cosa personal, tiene que ver con un proceso pues casi de exorcismo que tuvo que pasar él luego del nacimiento de su primogénito. Hikari se llama su hijo mayor, tiene 3 hijos. El mayor nació con una deformación craneana
tenía un agujero en alguna parte del cráneo, y cuando nació, pues dice él, que dicen los médicos, y bueno, él mismo, porque también vio a su hijo así recién nacido, parecía que tenía una cabeza pegada a otra, es decir, tenía un bulto que era pues casi del tamaño de la cabeza del pobre bebé, y la verdad es que no le daban ninguna esperanza de vida los médicos, pero él decidió pues que le iban a dar él y su esposa, supongo, le iban a dar la oportunidad al niño pues de luchar por su vida. Les dieron autorización a los médicos para que operaran el tumor, y bueno, esta primera experiencia de la paternidad en ese sentido fue un gran shock para él, y parte de ese proceso de exorcismo, y digo de exorcismo porque pues fue, como imagino para cualquier persona, sería muy difícil para él aceptar tener aceptar y querer a un hijo que pues nació bajo esas condiciones, y que no se sabía cuánto tiempo iba a vivir, no se sabía si iba a quedarse pues con daños cerebrales para toda la vida, y en algún momento él pues habrá querido incluso deshacerse de ese hijo, y la culpa que le causa esta sensación. Mucho de eso está plasmado en esta novela, tal vez muchos de ustedes la habrán leído, ¿no? El personaje principal es un alter ego de Oe Kenzaburo. A partir de ese momento él empieza con esta tendencia que, si bien no es lo que hacen todas las novelas, sí tiene una gran parte de novelas y cuentos en donde el personaje protagonista es un alter ego propio. A veces su personaje se llama simplemente K, que pues es obviamente K por Kenzaburo, a veces tiene otros nombres, pero empieza con esta novela. Aquí se llama Bird o Bado en katakana, es el seudónimo de un profesor pues, mediocre, que tiene pues, justamente un hijo un hijo idiota, le llama, y pues quiere deshacerse de él, quiere hacer un viaje a África, en fin. Bueno, todo esto como pequeño panorama introductorio. Estas cosas, estos textos, los tres que están ahora en pantalla, son fácilmente asequibles en el mundo hispano y en todo el mundo. Hay traducciones a muchas otras lenguas. No así los textos que vuelvo al punto de Latinoamérica, que tienen que ver con el caso concreto de México. Muy poca gente sabe que Oe Kenzaburo estuvo 6 meses, un poco menos, iba a estar 6 meses, pero al final de cuentas estuvo 4 meses y un poquito en la Ciudad de México en el año 1976. Él estuvo de marzo a junio de 1976 en la Ciudad de México como profesor visitante del Colegio de México. Voy a mostrarles unas fotografías que las que siguen primero, bueno, me las proporcionaron personas del Colegio de México. No son de la visita original, son de una visita que él hizo ya después de que había ganado el premio Nobel. El premio Nobel lo ganó en el 94, es decir, pasaron prácticamente 20 años antes de... no es con Enter, perdón. Acá. Perdón, no, es la que sigue. Esta es, no, olvidaba el orden. La foto del lado izquierdo es el edificio que originalmente ocupó el Colegio de México, fundado por inmigrantes españoles. Se llamaba, Casa de España o Casa España, porque y actualmente existe un centro cultural Casa España en México, que son, me parece, parte de los herederos también, pero en inicio la Casa España era para acoger a los intelectuales españoles que huían del franquismo, y el gobierno mexicano los recibió, les dio espacios para trabajar, y es un heredero directo del Colegio de México de esta ola de inmigración causada por la Guerra Civil Española. La foto al lado derecho son las instalaciones actuales, donde tanto Matías como yo tuvimos la fortuna de podernos formar en el Centro de Estudios de Asia y África. A él lo invitaron, a Oe Kenzaburo lo invitaron a dar clases durante estos, originalmente eran 6 meses la invitación, pero les digo, se acortó por un problema justamente con su hijo Hikari, que tuvo que volver un poco antes porque, bueno, no quiero desviarme mucho, pero era la primera vez que pasaba mucho tiempo. No es que no hubiera salido al extranjero, pero era un periodo bastante más largo de lo que acostumbraba, y pues parece que el hijo Hikari pues empezó a tener, además coincidía con su pubertad, adolescencia, estaba teniendo rabietas, y a la madre le costaba mucho trabajo poder controlarlo, entonces pues tuvo que acortar su estancia para estar con su hijo.
A Oiken seguro no le tocó todavía el edificio nuevo. El edificio nuevo bueno, ya no está nuevo, se inauguró justamente un año después, me parece, si no es que el mismo 76, si no fue en 76, en la segunda mitad fue en el 77, la inauguración de las nuevas instalaciones. Bueno, como pueden ver, es el estilo llamado brutalista de arquitectura. Y en ese entonces tampoco se llamaba Centro de Estudios de África, se llamaba Centro de Estudios de Asia y África del Norte, porque ahora ya incluye la África subsahariana, pero antes solamente cubría la parte del Magreb por aquello de la lengua árabe, ¿no? Ahora incluye parte del sur de África, por eso ya cambió el nombre. A él lo invitaron a dar clases de pensamiento y cultura japonesa. Hay en el programa el plan de estudios, digamos, o el panfleto promocional para invitar o para captar estudiantes nuevos para la generación, no sé en qué año habrán empezado, pero que coincidía con la estancia de Kenzaburo-e, se publicitaba ahí como, bueno, ponían una lista de los profesores visitantes a los que tendrían clases, y ya él lo pone en el plan de estudios como pensamiento de la posguerra, me parece, aparecía en el pensamiento japonés de la posguerra, y como publicitaron la clase que él iba a dar, no fue exactamente esa la clase, pero vamos, sí fue sobre pensamiento y cultura japonesa. Las siguientes fotos, ahora sí, perdón que di este brinco, son fotos de su segunda visita. Después de que ganó el premio Nobel, lo volvieron a invitar. Y bueno, son algunas fotografías que me han proporcionado personal del Colegio de México. La primera fotografía es arriba a la izquierda, está acompañada de toda la generación de ese momento de estudiantes del programa de maestría y doctorado. Está sentado al lado de la profesora Tanaka, que es uno de los pilares del Centro de Estudios de África. Por ahí atrás, a la derecha, de bigote y anteojos, está el profesor Guillermo Quartucci, que es uno de los especialistas más connotados de literatura japonesa en Latinoamérica, y fue quien en esta segunda visita lo estuvo acompañando a hacer diferentes diligencias, le traducía, etc. Del lado derecho, arriba, está en el Templo Mayor, en la Ciudad de México. Bueno, son ruinas arqueológicas, ¿no? Abajo a la izquierda está con Octavio Paz. A Octavio Paz lo conoció en su primer viaje, justamente. Estableció contacto y estuvieron en comunicación constante a partir de este viaje. En medio de los dos está quien en ese entonces era la directora del Centro de Estudios de África, la profesora Flora Bottom, especialista en el área de China. Y abajo a la derecha, bueno, es evidentemente Gabriel García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez vivió muchos años en la Ciudad de México. Cuando estuvo en su primer viaje, lo conoció gracias a los contactos que estableció en el Colegio de México, y así fue, digamos, a través del Colegio de México y su estancia en México, fue su punto de entrada a Latinoamérica. No lo conocí en este momento, pero a partir de su trato con Gabriel García Márquez, con Octavio Paz, también tuvo acceso y lo llamo especial lo traigo a colación me imagino que la mayoría de los asistentes serán peruanos. Conoció después y tiene correspondencia con Mario Vargas Llosa. Tienen una amistad, me parece, al menos eso parece en los textos, porque se han enviado cartas de ida y vuelta. Aquí no está como parte de la presentación, pero en este pequeño libro que tengo aquí, entre muchas otras correspondencias con personas de otras partes del mundo, hay un par de cartas que él envió a Vargas Llosa y las respuestas de Vargas Llosa. Se llama Boryokuni Sakarate Kaku, como escribir en contra o para contravenir, digamos, la violencia. Que sería el nombre traducido de pronto de mi mente del título en japonés. Con Vargas Llosa, bueno, no me he dedicado mucho a investigarlo, simplemente les pongo sobre la mesa para quien tuviera interés, y si alguien nos sabe y de aquí quiere continuar una investigación, pues puede ser una invitación para ello. Hoy Kenzaburo siente cierta afinidad porque nacieron el mismo año. Tal vez algunos sabrán, para los que no lo sepan, les comento que en Japón muchas veces es difícil entablar relaciones cercanas con personas que son mayores o menores. No es que sea imposible, pero digamos que el mayor, o la mayor facilidad al menos para entablar una relación cercana es con las personas que nacieron en tu mismo año. Tiene que ver con pues, la estructura vertical de la sociedad japonesa.
Entonces, a pesar de que Oiken Saburo es un autor internacional, a pesar de sus muchos viajes y contactos, pues bueno, no deja de, ahora sí que, perdónenme la expresión, cargar la cruz de su parroquia, como se dice en Latinoamérica, o al menos en México decimos, de su japonidad, en la que pues, le resulta más fácil, o le resultó, o le ha resultado más fácil, a pesar de la diferencia de sus posturas políticas, porque Oiken Saburo es de izquierda, y a veces alguien dirá de izquierda extrema, y bueno, Vargas Llosa es de derecha, no sé si de derecha extrema, a pesar de sus enormes diferencias políticas, pues Oiken Saburo, al menos de este lado, yo no sé el lado de Vargas Llosa, lo considera un amigo cercano o un escritor cercano, y todo esto se pudo gracias a su visita en el Colegio de México. En el Colegio de México, bueno, él no hablaba español, tenía conocimientos muy rudimentarios, básicamente gracias a que él hablaba o habla francés por sus estudios de licenciatura que les comentaba hace un momento, pues algo se podía dar a entender. Tiene varias narraciones donde pues medio se entiende, un poco usando señas y medio aprendiendo, recordando 2, 3, 4 palabras, como comprar en la verdulería, como comprar en la carnicería, pero él no hablaba español cuando visitó la Ciudad de México, pero bueno, un poco podía entender gracias al francés. Se comunicaba básicamente en inglés, que él siempre dice que es malo su inglés. Yo lo he escuchado en entrevistas en YouTube, es posible encontrar algunos videos y en realidad no es tan malo su inglés como él mismo dice de sí. Yo no, no lo estoy juzgando yo, él mismo dice que su inglés es muy malo. Yo no lo creo. Eh, el, una de las muchas razones por las que fue a México fue por muchas. Una era pues, justamente el establecer vínculos con los colegas, escritores latinoamericanos que desde los años 60, pero principalmente ya en los 70, recuerden que el viaje fue en 76, pues despuntaron en todo el mundo, ¿no? Con el boom latinoamericano. Él conoció la obra primero de Gabriel García Márquez, leyó Cien años de soledad, que había sido ya traducido al japonés. Por aquí tengo una cita, déjenme les leo. Es una cita de un texto de Oiken Saburo. Dice: cuando llegué a la segunda mitad de la treintena, a principios de los años 70, tenía lugar el florecimiento internacional de la literatura latinoamericana. Apareció la traducción al japonés de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, y la leí. Luego supe por mi compañero de generación de letras francesas, Hanawa Yoshihiko, quien finalmente había llegado a ser editor de la revista literaria Umi, que estaban saliendo muchas traducciones al francés y comencé a leerlas. Es decir, traducciones de Gabriel García Márquez al francés. Como podía leer francés, dice, comencé a leerlas directamente en francés. Leí con especial placer a Vargas Llosa, quien tiene la misma edad que yo, lo que les comentaba hace un momento. De entre esas traducciones al francés y al inglés, la que pensé que era la mejor obra fue la mexicana Pedro Páramo, una novela impresionante en la que tanto los muertos como los vivos respiran el mismo aire y llevan una vida. Me pareció extraordinaria. A Juan Rulfo, que es el autor de Pedro Páramo, también lo conoció en México. No tengo una foto de ellos dos, por eso no la puse. Quizás podría haber puesto una foto solo de Juan Rulfo, pero bueno, no lo hice. La anécdota de cómo conoció a Juan Rulfo además es fascinante. Les leo también, es una cita, estas son traducciones mías de partes de entrevistas que él ha dado, etc. Él estaba en alguno de los momentos de descanso del Colegio de México, uno de los colegas lo invitó a tomar un trago a un bar donde se reunían a veces intelectuales, artistas, etc. Y pues obviamente no era ninguna promesa concreta, pero este colega le dijo que con suerte pues, podría conocer a alguien. Ya después de haber tomado un par de copas, este colega se retiró y Oiken Saburo se quedó. Ya estaba solo, digamos, en el bar, y en esta, o cantina, en esta circunstancia, estando él solo, ahora sí leo, dice, luego de que el colega ya se había retirado, un caballero de cierta edad se sentó a su lado y comenzaron a hablar en francés. Conversando sobre escritores mexicanos, Oe alabó al autor de Pedro Páramo por sobre todos, de quien dijo debería estar en el centro mismo de la literatura latinoamericana. A lo que su interlocutor, es decir, la persona que estaba sentada junto a él, respondió: yo soy quien escribió esta novela. Es decir, fue una mera casualidad, una casualidad muy feliz, que estando él solo,
tomando en el bar, se sentó junto a él justamente Juan Rulfo. Después quedaron en contacto a partir de ese momento, le regaló, le obsequió un par de sus obras, creo que traducidas no sé si al francés o al inglés, no lo recuerdo en este momento, y a partir de ahí quedaron también en contacto, ¿no? Esta fue la primera de las razones para visitar, o una de las razones para visitar México, entrar en contacto con los intelectuales, con los escritores que estaban teniendo resonancia internacional, que estaban pues siendo traducidos a todas las, bueno, no sé si todas las lenguas, pero a muchas lenguas, entre ellas también al japonés, ¿no? Otra de las razones, y con eso regreso al título y regreso a lo que les decía de él como un escritor de la periferia del Japón, otra de las razones por las que quiso visitar México es porque en aquel entonces, en los años 70, estaba muy en boga la teoría del centro y periferia, que en aquel entonces eran buenos amigos, después me parece que se pelearon y se dejaron de hablar, pero Yamaguchi Masao, y de él es la foto que sí, otra vez con Enter no se puede. Yamaguchi Masao, que fue un antropólogo, murió hace un par de años, ahí está la fecha, ¿no? Murió en 2013. Escribió sobre muchas cosas este señor. Él originalmente era especialista de lo que mencionaba Matías hace un momento, de los Area Studies. Él se especializó bueno, tal vez él no era exactamente estudioso de Area Studies, pero de algo muy parecido, porque desde la antropología se dedicó a estudiar diferentes culturas, ¿no? Algo de eso entra en los Area Studies. Él originalmente se dedicaba a estudiar culturas de África, perdón, pero también estuvo en Polinesia, también estuvo en Latinoamérica, estuvo en muchas partes del mundo realizando trabajos, fue colega como antropólogo, y también tuvieron contacto, tuvieron intercambio con Levi Strauss, con Jacobson, porque también participaba de semiótica, de discusiones, foros, etcétera, ¿no? Entonces, un intelectual de talla internacional, que desafortunadamente no está traducido prácticamente nada de lo que él escribió. Mucho de lo que, bueno, perdón, me voy a regresar un segundo a lo que antes de decir lo que iba a decir. Él introdujo, por ejemplo, el estructuralismo, o fue uno de los introductores del estructuralismo al Japón, y desarrolló a partir de algunas de estas lecturas una teoría propia de cómo se relacionan cómo son las dinámicas culturales de los centros y de las periferias. Y eso, su obra seminal sobre ello está en el libro que está ahí como la imagen. Bunka Torio Gisei sería como cultura y dualidad o algo así. Después volvió sobre este tema. Concretamente después tiene un artículo que se llama El centro de la periferia en la cultura, pero es un poco posterior. En el primer libro donde trata de estas dinámicas es en este. Y Eugen Saburo estaba fascinado. Leyó este libro un par de años antes de su viaje a México. Voy a leer un par de líneas para explicar de forma muy concisa en qué consiste, porque, insisto, son estas cosas que no existen más que en japonés, al igual que la gran mayoría de los libros que tratan de México, a los que iré en un segundo más, en un par de minutos más, no existen más que en japonés. Entonces, bueno, hay todavía mucha labor que realizar para que desde Latinoamérica sigamos conociendo estos trabajos, ¿no? Les leo. Dice, la teoría del centro y la periferia dice que ocurren conflictos en los puntos donde convergen dentro y fuera, y que la gente que habita dentro o fuera de esos espacios culturales se ve constantemente afectada por ellos. Pero no solo ocurre con dentro y fuera, casi cualquier par de puntos contrarios comparten esta dinámica, por lo que orden y caos, cultura y naturaleza, superficie y profundidad, son también parte del dinámico sistema de la cultura. Aquí cabe resaltar que uno pensaría que sí, el centro influye en la periferia, pero una de las cosas importantísimas que Yamaguchi dejó establecidas es que no es unidireccional. La periferia ejerce tanto poder y tanto influencia en el centro como al revés, cosa que ya no nos es tan evidente, ¿no? Uno piensa desde cualquier capital de cualquier país, pues en las capitales están el centro político, está el centro económico, las transmisiones mediáticas, es decir, la televisión, etcétera, está en el centro, ¿no? Uno pensaría que en las comunidades aledañas o rurales o alejadas
no hacen más que recibir lo que emana del centro, y Yamaguchi prueba que no es así, que es una interdependencia donde juega un papel diferente, pero tan importante el de la periferia como el del centro. Todas estas ideas las tenía Oe Kenzaburo cuando decidió aceptar, o más bien desde que lo invitaron a participar, y tenía todas estas cosas en la cabeza, y decidió que sí, decidió que quería ir a México porque quería entrar en contacto con lo que decía en el tema inmediato anterior, con los intelectuales latinoamericanos, que le parecía que México podía ser un punto de entrada, o le funcionó como un buen punto de entrada a Latinoamérica. Y por otro lado, estaba fascinado con estas ideas de centro y periferia. Aquí también hay una cosa que es importante mencionar. Para Oe Kenzaburo, Japón es parte de la periferia. Es algo que a mucha gente en Japón no le gusta. Él siempre ha dicho que Japón es parte del tercer mundo. Esto le acarreó muchísimos problemas les digo que era de ideas, o es de ideas un poco bueno, mucho de izquierda, quizás de izquierda extrema, no lo sé. Entonces, con la gente del espectro contrario, de la extrema derecha, pues siempre ha tenido conflictos. Lo llamaban a altas horas de la noche amenazándolo, le escribían cartas de amenaza, le decían que le iban a hacer daño a él y a su familia, qué sé yo, se plantaban enfrente de su casa con altavoces y con pancartas para pues, reclamarle. Esto le pasó en diferentes momentos en toda su vida. Una de tantas ocasiones, o una de tantas razones, perdón, fue porque pues, él insistía en que Japón es un país del tercer mundo, y que pues mejorarían en aceptar su posición como parte de la, si me permiten la expresión, tercermundidad, y entablar conversaciones de iguales con las otras partes de la periferia o del tercer mundo, en lugar de pensarse parte del primer mundo. Esa es opinión de él, yo no estoy opinando ni sí ni no, es lo que él dice, y una de las muchas razones que le trajo problemas, ¿no? El contacto con México fue entonces también como una necesidad, o este querer ir a México fue como querer experimentar una otra periferia, ¿sí? O sea, desde su punto de vista, él en Japón ya estaba en una periferia, quería conocer otra periferia, y entablar relaciones en ese sentido horizontales entre terceros mundos, o entre periferias. Bien, creo que ya me prolongué un poco. Déjenme ver. Les cuento brevemente de qué va una de las novelas que, bueno, se llama Doji Dai Gemu, o Juegos Contemporáneos, o Juego Contemporáneo, porque en japonés no hay singulares ni plurales. Para él en muchos de sus textos, entrevistas, menciona esta novela como su pues, obra máxima. Muchos críticos dicen pues, que está mal escrita, francamente, que no tiene mucho sentido, que, en fin, no le fue bien a esta novela desde el punto de vista de la crítica. Para Oe Kenzaburo es una de sus obras o la más importante, porque con esta novela y con otras, pero principalmente con esta, trató él de reescribir el mito fundante del Japón. Otra vez aquí usando, esta fue quizás su primer gran experimento, gracias a la influencia de Yamaguchi Masao y de su teoría del centro y la periferia. Él trató de escribir una historia del Japón desde la periferia. Y ahí entra en contacto nuevamente con México. Algunas de las siguientes imágenes son pues, de cosas que salen mencionadas en otra vez Enter no funciona, en su novela. Perdón, aquí me voy a brincar algunos hacia adelante. Aquí es el Teotihuacán y Malinalco. Teotihuacán, bueno, es uno de los centros arqueológicos más importantes de México. Sale mencionado en alguna de sus novelas, en esta de los Juegos Contemporáneos, pero en varias otras. Y también Malinalco. Malinalco, aunque es mucho menos importante culturalmente hablando dentro de México, dentro de las culturas prehispánicas o mesoamericanas, no tiene la preponderancia que tiene Teotihuacán, pero para él, en su literatura, para él es muy importante porque la relaciona mucho con la novela Bajo el Volcán, que fue una de sus grandes influencias, ¿no? Malcolm Lowry visitó la zona y, bueno, él también con esta afinidad que siente con intelectuales y escritores de muchas partes del mundo,
visitó Malinalco con los ojos, o un poco a través de la literatura de los ojos de Malcolm Lowry. A través de la visita a estos dos lugares, aquí voy a empezar a hablar no solamente de Oé, sino también del personaje principal de esta novela, que es, como les decía hace un momento, una vez más, es un alter ego, es una versión de él, que no es él porque es ficticia, pero que sí se parece. Es un profesor también que está en México, entonces hace algo un poco distinto, pero se parece porque va a dar clases lo llama simplemente una universidad mexicana, no da el nombre. En otras obras sí lo da, en algunos cuentos sí dice el Colegio de México, aquí no lo nombra. Está visitando, está dividido en 6 cartas, o parecen como gigantescas cartas. En realidad no son cartas porque no habría cartas, nadie escribe cartas tan largas como los 6 capítulos de esta novela, pero los nombra como si fueran cartas, y el interlocutor es su hermana gemela del personaje, no de Oé Kenzaburo, ¿no? Le cuenta que a partir de la visita a Teotihuacán y a Malinalco, empezó a pensar en aceptar, estoy hablando del personaje, ¿cierto? Empezó en aceptar una encomienda que le había hecho su padre, de escribir la historia de su pueblo, de su villa, de su aldea, le llama él, que no había querido hacer cuando él era joven. El personaje es un historiador, a diferencia de, bueno, el autor es, ya les conté, se especializó en literatura francesa. Aquí el personaje, bueno, no es literatura, pero es historia, es decir, es otra de las humanidades, y también visitó México, y a partir de este viaje quiere reconectarse con esa parte de su pasado, que aquí vuelvo un poco a lo que mencionaba también Matías, son estas conexiones entre pasados remotos, pues sí, eso, pasados remotos y contemporaneidades, y a la vez también entre pues, periferias y sus relaciones con diferentes centros, ¿no? En este caso, dentro de la dinámica iba a decir latinoamericana, pero no, perdón, prehispánica de México, mesoamericana, perdón, se me olvidó la palabra. Dentro de la dinámica mesoamericana, Teotihuacán es un centro, mientras que Malinalco es una periferia. Y eso, bueno, en la novela importa poco, pero dentro de las dinámicas otra vez iba a decir Latinoamérica cuando es Mesoamérica, está inscrito dentro de esta misma dinámica de centro y periferia que él está queriendo, en la que se está queriendo introducir de lleno en su actividad intelectual. A través de la visita a Teotihuacán, ahora vengo a Teotihuacán, la fotografía se ve muy bien, se llama Calzada de los Muertos, esta gran avenida que cruza de norte a sur. La fotografía está tomada desde el templo de la pirámide de la Luna, perdón. Del lado izquierdo se ve la pirámide del Sol. La Calzada de los Muertos, mal llamada Calzada de los Muertos, le recuerda al personaje un camino que también era una especie de límite entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos en su aldea natal. Entonces, a partir de estas visitas, el personaje piensa en regresar a ese origen muy antiguo, origen fundacional de su propia aldea, y a través de ello, ya habló del autor, trata Oé Kenzaburo de subvertir y de reescribir la historia nacional del Japón. Es una empresa titánica y pues suena un poco loca, ¿no? En realidad, pues difícilmente podríamos decir que lo consiguió. No creo que él tampoco piense que lo haya conseguido, eso ya es opinión mía, pero eso es lo que él intentaba. Él intentaba revertir, intentaba subvertir la narrativa oficial a partir de una que se origina en un centro de poder, a partir de algo que se origina en una periferia, en un intento por invertir los polos o las dinámicas de ambos polos. El lenguaje también en muchas de sus novelas tiene ese objetivo. Muchos críticos dicen que es muy difícil de leer, y sí lo es, porque no parece japonés. A veces parece pues como traducido, a veces tiene frases larguísimas que parecen no concluir en nada. No es fácil a veces, no todo, no es algo que esté en todos sus textos, pero en algunos de sus textos es difícil entenderlo, y por lo que él mismo ha dicho en entrevistas, parte de lo que él ha intentado hacer también a través del uso del lenguaje
es esto también, es romper o alterar por lo menos, no romper, pero sí alterar las dinámicas culturales que se establecen entre el centro y la periferia, perdón, en el caso concreto del Japón y de la lengua japonesa, ¿no? Me regreso a algunas de las diapositivas anteriores. Había un par de listas que pasaron rapidísimo. Todos estos son cuentos, son novelas y ensayos en donde sale de alguna forma México mencionado, México, su cultura o la gente, ¿no? El primero de ellos, por ejemplo, el contraataque del chivo expiatorio, es una cosa rarísima en donde también es un alter ego de Oe Kenzaburo que visita México y lo interpela alguien que está huyendo. Es un, como digamos, en el lenguaje actual dirían expatriado, bueno, tal vez un migrante sería más adecuado, no lo sé, de Japón que lo están persiguiendo para querer, dice que la embajada lo está persiguiendo, que el gobierno lo está persiguiendo y quiere la ayuda del personaje, que no es Oe, pero es su alter ego, para irse de viaje y darle lecciones a las comunidades de descendientes Nikkeis, otra vez volviendo al tema, uno de los temas que mencionó Matías, en Latinoamérica, en muchas partes, en México no tanto como en Perú o como en Brasil, pero también hay una comunidad Nikkei. Y bueno, en este cuento está en México y lo quiere llevar este otro personaje a diferentes lugares. Creo que no se limita a México, si mal no recuerdo, hace mucho que lo leí, no recuerdo, pero creo que lo quiere llevar incluso hasta Colombia, si no me falla la memoria. Quiere como hacer un tour itinerante en diferentes lugares donde hay Nikkei y dar conferencias, una cosa un poco extraña. Todos estos, hay menciones, a veces son menciones muy importantes, a veces es el eje a través del cual se entreteje la narrativa. El primero es uno de esos ejemplos, y en otros no, en otros simplemente se menciona México o alguna cosa relativa a México, pues casi como algo decorativo, ¿no? El último de ellos es un ejemplo, la pesadilla de una niña autómata, por ejemplo. Ahí el personaje principal no es él, sino su hija. También tiene una hija y ahí perdón, no es su hija, sino un alter ego, no dije bien, un alter ego de su hija, es el personaje principal y menciona así casi como de pasada alguna cosa relativa a México. Les leo la cita para no inventármela. Es un contraste muy grande entre una obra en donde la trama se entreteje a partir de algo netamente mexicano y simplemente algo ornamental, ¿no? Les leo una cita. La protagonista se llama Ma Chan, ese es el nombre del alter ego de la hija de Oe. Se describe a sí misma, estoy leyendo, cargando una canasta de ropa, es la cita, como una mujer mexicana que una vez vio por televisión. Así está en el texto y ya, es todo. No sabemos cómo es la mujer, no sabemos qué ropa traía, no sabemos nada, pero está así pues casi como una pincelada de color, ¿no? Hay todo este espectro de influencias en la literatura de Oe Kenzaburo de su estancia en México, ¿no? Las siguientes son novelas. Aquí, la primera novela, en realidad, el Memorándum de un corredor emergente, la escribió antes de ir a México, pero ya menciona algunas cosas. Menciona algunas pinturas de Diego Rivera. Ustedes tal vez conocen, tal vez es más fácil que conozcan a su esposa, Frida Kahlo, pero Diego Rivera es también muy famoso, en México al menos. Un muralista que hizo varios trabajos también en el extranjero. Lo contrataron en Los Ángeles, lo contrataron no sé si hasta Nueva York, llegó a ir al centro Rockefeller, no sé dónde está, creo que está en Nueva York. Lo contrataron para hacer murales gigantescos y el personaje principal menciona algunos de estos murales que están no en México, en Estados Unidos, pero bueno, de ahí empieza a haber ciertas menciones a México. Aquí sí, el memorándum está traducido al inglés. La siguiente, Despertar, está en español por Seix Barral, lo mismo Cartas a los años de la nostalgia. Y la última, Parientes de la vida, está traducida al inglés con un nombre rarísimo que se llama An Echo of Life. Pero la del medio, que es justo la que les menciono, esa no está traducida. Entonces, entre las novelas hay bastantes más posibilidades de acercarse a lo que yo llamo el periodo mexicano de Oe Kenzaburo, toda esta serie de cuentos, novelas y ensayos en las que
de alguna u otra forma aparece en México. Y por último están los ensayos, casi todos son del mismo año, del 77, bueno, no, la mitad, ¿no? Más o menos la mitad del 77, y siguió escribiendo hasta principios de los 80 en sus ensayos sobre cosas que aprendió o que estudió o que empezó a pensar a través de su viaje a México. Hay muchas cosas, no tengo ahorita, no hay tiempo, ya voy a empezar a cerrar, pero el, el, en los ensayos también menciona cosas relativas, por ejemplo, a la muerte, cosas que toca muy de pasada en los cuentos, pero esta relación que tenemos en México a través del Día de Muertos, del festejo a la muerte, le causó mucha impresión. Le causó mucha impresión también el trabajo de Posada. Es un grabador del siglo XIX que, ay, torpemente no tengo aquí a la mano el libro, así como el que les enseñé en ese momento, debería haberlo tenido, no lo tengo. Es parte de la cubierta de una de sus colecciones de ensayos, justamente los grabados de Posada, que son, en estos grabados son esqueletos, pues eso, esqueletos, vestidos pues como personajes, a veces políticos, a veces como personas comunes y corrientes, pero digamos que parecen personas normales, pero son esqueletos los que están haciendo todo. Este grabador es el autor de la famosísima Catrina, para quienes hayan acercado un poco a la cultura mexicana. Todos los mexicanos ubicamos la imagen de la Catrina, que es pues, más o menos como hasta la clavícula, más o menos es un esqueleto de una mujer que tiene pues, un sombrero con un tocado muy particular, tiene un collar, es el grabado más famoso de este señor, y tiene toda una serie de ensayos alrededor, algunos de ellos son estos, ¿no? Nada de esto está traducido pues a ningún idioma, más que no se pueden leer más que en japonés. Ya voy a empezar a cerrar. Bueno, estas son algunas de las imágenes de cosas que salen, perritos de Colima. Colima es un estado que da al Pacífico mexicano, uno de los estados más pequeños de la República. En algunos de los cuentos sale, es uno de los que preceden su viaje a México, olvidé su nombre. Dinos cómo prevenirnos de la locura, de pronto se me olvidó el nombre. Dinos cómo huir de la locura. Ahorita se me fue, perdón, si alguien recuerda y me ayuda con el nombre, se lo agradezco, si no, al rato les digo el nombre. Hay una mención a uno de estas pequeñas esculturas. No la menciona con el nombre, bueno, en México les llamamos perritos de Colima, no lo menciona así, pero habla de una pequeña escultura de México que sopló. Todo el título que le da a esta pequeña novela corta o cuento largo sale a través de algo que le causa una escultura de México que pareciera ser, aunque no la describe así, como es mi interpretación, como uno de los perritos de Colima. También está el arte huichol. Estos son cuadros bordados de los huicholes es una de las comunidades indígenas originales de México, y yo no sé si a él como persona, pareciera que sí, pero al menos y por eso lo supongo, en varias de sus novelas y cuentos menciona a su alter ego que recibió como regalo de sus estudiantes, despedida de estudiantes mexicanos, un cuadro de arte huichol. Por eso supongo, pero no me consta, no sé, no he tenido todavía oportunidad de entrevistarlo. Me gustaría, es uno de mis propósitos, de mis planes para el futuro cercano, conseguir una entrevista con Eugen Saburo. Supongo que sí tiene uno de estos, por eso lo menciona tanto en sus novelas y cuentos como algo que su alter ego recibe como regalo de despedida. Es una de las muchas cosas que están, no tengo ahorita ya tiempo para tenerme en más detalles. La bugambilia también, la bugambilia, este es un pequeño poema que aparece así como está en inglés, en otra de los muchos cuentos donde aparece la influencia de México. Pretende ser una broma. La bugambilia es importante, es imposible, perdón, suicidarse colgándose de uno de estos árboles, ¿no? Por eso puse la foto. Estas son fotos de la casa de mis padres. Mi madre tiene estas bugambilias en su casa. Y lo pretendía como una broma, pero luego se le sale de las manos. Y él, quiero decir, el personaje, no el autor, se le sale de las manos porque piensan que se quiere suicidar y, en fin, no tiene caso ahorita meterme en la trama, pero está ahí como una de las muchas cosas que percibió, que recibió de México, ¿no? En esta conexión entre periferias. Y por último, lo que ya mencioné un poco, después de Teotihuacán y Malinalco, pues el Día de Muertos, ¿no?
Hay también algunas menciones de acercamientos con la muerte, digamos, de las expresiones culturales de la muerte. Hay un pasaje en el que se enfrenta ante una caja llena de figuritas como de esqueletos y no sabe qué hacer con ellos. Van y se los dejan. Otra vez estoy hablando del personaje, no del autor, ¿no? Al personaje van y le botan una caja llena de estos figuritas que pareciera ser que estaban destinadas al inquilino anterior, donde él está en ese momento viviendo, pero pues no sabe hablar español, entonces no sabe rechazarlo y pues se queda con todas estas desperdigadas en el suelo, ¿no? También tiene en esa misma historia algunas menciones pues a un aspecto un poco más mórbido, que yo no sé cómo es en el Perú, pero en México durante muchos años creo que continúa así. Yo ya vivo acá desde hace 7 años, pero pues al menos hasta la última vez que me di cuenta, tenemos una muy profusa, una muy extendida y muy popular tipo de prensa en el que aparecen en las portadas pues escenas muy sangrientas, muy violentas, y él se quedó parece ser, impresionado con esto. Hay una mención ahí muy concreta también de él estar viendo desde su ventana un puesto de periódicos con las portadas estas sangrientas y violentas que a veces pues nos ponen en las narices a los transeúntes en México, ¿no? Bueno, con esto ya estoy casi cerrando. La forma como él estableció estas relaciones horizontales entre periferias, bueno, fue así, a través de su viaje a México, al menos con esta periferia, entre estas dos, lo que él considera periferias, Japón y México, que le sirvió para escribir muchas cosas durante los años posteriores. Recordemos que el viaje fue en 76. Él todavía en el 1990, 15 años más o menos, gran parte de regreso a la diapositiva de los cuentos, más que los ensayos y las novelas, en los cuentos se puede ver, ¿no? O sea, aquí hay desde el 80 hasta el 90. En los ensayos se puede ver la parte anterior, los ensayos teníamos desde el 77. En fin, son prácticamente 15 años en los que vemos una búsqueda constante de él de volver a esas, bueno, no sé, iba a decir aprendizajes, no es que él haya ido a México a aprender, pero sí esta relación que pudo establecer con esta otra periferia que es México, le dio para mucho. Y después todavía continuó, no se limita a estos 15 años lo que yo llamo periodo mexicano de Wekensaburo. Después hay algunas otras cosas, entre las novelas, me parece que hay, para atrás, no para adelante. Hay algunas todavía posteriores, no las incluí, perdón, no las incluí, pero hay algunas, aquí puse solamente las que están enmarcadas en lo que yo delimito este periodo entre el 76 y el 90, como el periodo mexicano de Wekensaburo, pero algunas otras que ya no incluí porque ya no son como parte del mismo bloque, digamos, a veces sigue regresando a aquellos... aquello que le permitió, aquellas conexiones, aquellos pensamientos, aquellas inspiraciones que le permitió, que fueron posibles a través de la conexión con la otra periferia que es México. Bien, pues creo que voy a cerrar con esto. Me voy a repetir un poco, pero bueno, hay muchas cosas que aún no están traducidas. Parte de mis proyectos a mediano plazo es traducir algunas de ellas, pero hay muchísimas. Si entre el público hay estudiantes o hay editores o hay personas que puedan traducir o que estén en posibilidad de publicar, es una invitación a que entre todos hagamos red, a que nos organicemos y pues que ojalá en un futuro no muy lejano puedan ver la luz todas estas obras que, en concreto para los mexicanos, pero creo que también por extensión a los latinoamericanos o hispanohablantes en general, pues pueden ser muy interesantes, ya que todo esto se dio a partir de su contacto con uno de los países hispanohablantes
y que no se conoce prácticamente de él. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a tanto Manuel Cisneros como Matías Quiape. Andamos con el tiempo bastante apretado, Matías. No sé si ya creo que tenías que partir o te quedan unos minutos. Estás muteado, estás muteado. Sí, unos 10-15 minutitos tengo, así que... Ya, a ver, entonces, Luis, por favor, empezamos con las preguntas para él. Sí, ok, muchísimas gracias. Comentarles que hemos ido recopilando las consultas y le preguntan, profesor Chiape, dice, en este caso, Daniel pregunta, ¿en cuál de las novelas más conocidas se pueden rastrear las ideas o imágenes de lo ancestral americano? Bueno, esta yo creo que es una pregunta que justamente como le pasa a Manuel, ¿no? La mayoría de las novelas en que Mishima hace referencia a Latinoamérica, sea Brasil, México u otros países, no están traducidos al español. Justamente por dos razones, básicamente. En los 60, 70 no había muchísimos traductores latinoamericanos que le pusieran un énfasis al interés que podían tener estos escritores japoneses en la cultura latinoamericana. Lo mismo pasa con Oe y lo mismo pasa con Mishima. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a traducir esta novela donde Mishima hace referencia a, qué sé yo, a Haití o lo que fuera? De todas maneras, no son muchas. Yo lo que podría recomendarte en español o en inglés es la tetralogía. A ver, un regreso a esta idea de lo ancestral, que capaz sí se da en la tetralogía de Mishima, digamos en su última obra, que son cuatro novelas en realidad, y ahí hay un regreso hacia las culturas de Nepal, hacia un budismo más acercado a la India, que ya te digo, algunos escritores sí, en vez de ver lo ancestral o primordial en Latinoamérica, lo vieron en la India, en estas culturas asiáticas que no son Japón o China, digamos. Entonces, quizás se puede ir por ese lado, pero lamentablemente traducciones no tenemos. También es una invitación de mi parte a dedicarse, como bien hizo Manuel con Oe, a intentar abordar las obras de Mishima, aquellos que puedan traducirlos, para tener esta mirada desde Latinoamérica. Nosotros podemos ofrecer esto desde Latinoamérica, que es reivindicar estas miradas nuevas que tuvieron estos escritores en sus contextos. Pero sí, lamentablemente no hay mucho, que en el caso de OE, por lo menos hay algo. Pero bueno, así que eso por un lado. Lamentablemente no te puedo ofrecer títulos que estén traducidos, Daniel creo que era. Bien, y lo segundo, perdón, les decía, una cuestión de por qué no están traducidas es porque no había traductores latinoamericanos, y lo segundo es porque los críticos tampoco les preocupaban estas cuestiones, eran mayormente críticos norteamericanos. Ya les digo, ¿no? Donald King, el más famoso de todos, con todo lo increíble que hizo Donald King, no mencionó nunca el viaje de Mishima a Brasil. Así que lamento no poder informarte más sobre, o, bueno, no están esas novelas traducidas. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora, es una pregunta para el profesor Cisneros. Sí, está el profesor Cisneros. En este caso, en redes sociales le consultan lo siguiente. Dice, con respecto a, a la literatura de hoy, ¿considera o sabe del caso de escritores latinoamericanos que se hayan influenciado sobre su forma de narrativa? ¿O en todo caso considera que ha tenido un efecto en la literatura Nikkei? Bueno, de la literatura Nikkei conozco muy poco, la verdad. No sabría responder a partir de la literatura Nikkei. De escritores no Nikkei latinoamericanos, bueno, la verdad es que tampoco sé. Lo que sí puedo decir es que, bueno, desde hace muchos años es conocido en Latinoamérica, ¿no? Las primeras traducciones eh, las primeras fueron de Argentina, pero también en México hubo algunas muy tempranas de parte de gente del Colegio de México. Entonces, no sería pues nada extraño, pero la verdad es que así poder decir en concreto a quién
yo no sé de quién diga sí, Eugen Saburo me influyó, la verdad no lo sé. Les puedo decir que la primera traducción al español fue en el 71, fue publicada en Buenos Aires por Editorial Losada. En ese entonces fue la que después se llamó Una cuestión personal. En ese entonces la primera traducción se llamaba Un asunto personal. Ya después la edición de Anagrama, la española, fue la que, pues, o es la que ahora es más conocida, pero en el 71 es la primera. Eh, Poco después, en el 76, a través de profesores del Colegio de México, se tradujo también La presa, también con otro nombre. En ese entonces se llamó La captura, apareció en la revista de Estudios de Asia y África. Eh, pero así concretamente decir a fulano de tal lo influyó Eugen Saburo, yo no lo sé. Debe de haber quien lo sepa, yo lo desconozco. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. No sé si Matías sabe, tal vez Matías sepa. No, tampoco sé, no te podría decir tal escritor es influenciado por Ken Sakurai, pero recuerdo quizás a los que estén en el mundo de lo japonés o de la literatura japonesa, recuerdan de Argentina, quiero decir, o de Sudamérica, recuerdan las famosas contratapas de Juan Forn, el escritor Juan Forn, que escribe sobre literatura japonesa, sobre Kawabata, etc. De hecho, él tradujo del inglés una obra de Kawabata. Y recuerdo una particularmente de Kensaburo E que tuvo mucha repercusión por su clara no sé cómo llamarla devoción, pero se notaba que había algo ahí en Forn, una cierta, bueno, ¿cómo llamarlo? Un cierto elogio muy claro que se da al nivel de la escritura, ya ni siquiera era explícito. Entonces quizás empezar por ahí se puede ser un punto, pero bueno, tiene que ver con lo Nikkei capaz tanto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta para ambos. Esta también es desde nuestro Facebook. Nos pregunta Daniela. Para un lector que recién está comenzando a leer a ambos autores, ¿cuál de las obras más, de sus obras más conocidas recomendaría ustedes por empezar a leer? ¿Y por qué? Bien, ¿crees que empiece yo, Manu? Les confieso que yo no soy un gran amante de la literatura de Yukio Mishima. Me encanta su figura, me parece impresionante. Lean su biografía. Yo creo que su biografía, su vida es más impresionante que cualquiera de sus obras. Esto es lo que dice Borges del Quijote y de Flaubert, ¿no? Borges dice que ninguna criatura es más real que el Quijote, pero que ninguna criatura es más real de las de Flaubert que Flaubert. Y lo mismo pasa con Mishima. Mishima es una especie de personaje novelesco que opaca todas sus obras, porque es impresionante su biografía. Entonces, recomendaría leer su biografía. Pero si tengo que recomendar una obra, a mí la que más me gusta es Gogo no Eiko, se llama en japonés, que está traducida al español y al inglés. Se llama algo así como El marinero que perdió la gracia del mar. Yo la di en repetidos cursos, la doy siempre, la sigo dando. Es una novela en que un chico, bueno, pierde a su padre en la guerra, su madre se pone a salir, ¿no? Una especie de nuevo romance con un marinero, pero el marinero ya no es un marinero de guerra, como era el padre de este chico, sino un comerciante. Entonces ahí hay una transformación, ¿no? En la posguerra de esta figura del marinero. Y este chico en paralelo conoce una pandilla de chicos, de jóvenes, con la que establece una cierta relación de violencia y amistad. Entonces, El marinero que perdió la gracia del mar, a mí me parece una gran novela. Para mí es la mejor de Mishima. Y además es su momento de madurez, creo, literaria más desarrollada. Así que esa sería mi recomendación. Recomendación de Eugen Saburo, bueno, desafortunadamente de todo lo que les hablé, difícilmente van a poder leerlo más que en japonés. Les puse algunos títulos que están en inglés. Les decía, esta novela que se llama en español Los parientes de la vida, en inglés está como An Echo of Life y es relativamente fácil de conseguir. Pero no sé si... Ok, no estoy contestando la pregunta en realidad, quizás. Estoy contestando
cómo se puede uno acercar a algunas de las cosas que hablé, no tanto un primer acercamiento a la literatura de Eugen Saburo, porque también la literatura de Eugen Saburo es vastísima. Él ha sido muy prolífico en todos sus años como escritor y tiene muchos periodos con muy diferentes estilos y muy diferentes temas, ¿no? De las imágenes que puse que están traducidas por anagrama, por ejemplo, y quizás la más conocida es la de Una cuestión personal. Esa es la obra con la que inaugura lo que algunos investigadores llaman el ciclo del hijo idiota, que es, les digo, les conté que empezó como una especie de exorcismo y hay muchas que siguieron. Entonces, si quieren acercarse a esta etapa de OE, como que le llaman el ciclo del hijo idiota, pues es el inicio. Si las obras anteriores, que también están en español, como La captura o La presa y Arrancar las semillas, es muy diferente su estilo. Ahí tenemos, son las primeras obras donde podemos ver un claro cuestionamiento a las actitudes de la sociedad, también del gobierno, pero principalmente de la sociedad frente a la guerra. Él, uno de sus, no voy a desviar y no quiero tomar mucho tiempo, pero uno de sus traumas principales de infancia fue, después de la derrota, descubrir que de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, tenía 10 años cuando se declaró la paz, y después de escuchar la grabación del emperador rindiéndose, que para los que sepan fue un shock, porque no, para todo el mundo, porque nadie había escuchado su voz, decían que era una divinidad, etcétera. Para él el shock no fue tanto el hecho de que no fuera una divinidad, sino el hecho de que toda la gente lo aceptara como si nada, o sea, todos sus profesores, sus familiares, de la noche a la mañana decían, ah, sí, pues es una persona, no pasa nada. Ah, sí, la democracia está bien, aceptémoslo. Él no podía compaginar lo que pasó antes y después, y mucho de esto se ve en estas primeras novelas. Eh, Hay también está su ciclo antibélico, que parte de estas primeras, pero más se puede ver más a profundidad en sus notas de Hiroshima y notas de Okinawa, que creo que ambas están, las de Hiroshima están en inglés, no sé si en español, y las de Okinawa me parece que también están en inglés. Aquí vemos más bien a un activista que también ha sido Eugen Saburo, un activista toda su vida, en contra pues, de los movimientos bélicos, ¿no? Y ya me extendí mucho. Ahí hay algunos puntos para empezar a leer algunas de sus tendencias. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesores. Ahora quisiera cerrar este bloque. En todo caso, quisiera invitar al doctor. Disculpa Luis, perdona que te interrumpa. Creo que hay una pregunta más, la última sería, y los panelistas me dicen que sí podría responder, creo que es la de Gaby. Dice, si no me equivoco aquí, que Ginny Beltrán menciona en una entrevista que se inspiró en el tratamiento que Oe le da al padre para su novela Ante cualquier cadáver. Bueno, es un comentario, ¿no? Y así como la incorporación de temas recurrentes en la narrativa de Oe. O sea, están dando unas referencias, ¿no? Acerca de justamente de la Sí, influencia de hoy en América Latina. Y aquí había una pregunta, se me escapa. eh, Tengo entendido que Mishima no era muy del agrado de hoy por sus ideas de nacionalismo y abiertamente lo ha criticado o retratado indirectamente en algunos relatos. No sé si algún profesor pudiera expandir en esta relación entre ambos autores. Ambos, de hecho, ambos se retrataban continuamente. De hecho, creo que en juegos contemporáneos, un momento donde eh, aparece esta especie de guerrilla, ¿no? que construyó Mishima parodiada. Creo que también aparece una parodia en OE de Mishima esa sí la tenemos en español, de OE, Cartas de los niños de nostalgia, que también, así que sí, pero era como constante, se peleaban, pero también tenían estas conversaciones que suelen hacerse entre escritores en literatura japonesa, es una costumbre muy extendida de conversaciones entre diferentes escritores, se pueden publicar en formato libro, siempre hacían esto, se reunían, digo, era una especie de amor-odio. A mí el profesor Quartucci me contó la anécdota de que supuestamente una vez Oelo fue a visitar a Mishima a Nueva York y Mishima lo atendió casi que desnudo. Entonces empezaron a discutir y qué sé yo, no sé cuánto de real hay en ese chisme. Pero bueno, lo que voy es, digamos, son escritores que estaban en constante, eran los dos escritores más importantes de su momento y por lo menos yo creo que a pesar de tener posturas tan disímiles, se nutrían un poco uno de otro, generaban un discurso que se iba complementando.
Y bueno, hay mucho escrito sobre la relación entre ellos, así que también si les interesa, sí puede ser un tema interesante para seguir avanzando. Pero en Latinoamérica por lo menos vemos que se conecta, ¿no? Esta idea de lo primordial. Bien, no sé si Manuel quiere agregar algo más. No, básicamente eso, no tendría nada más que agregar. Solo acerca de la última parte del comentario, sí, estoy de acuerdo en que se conectan a través de lo primordial, pero justamente por sus diferentes puntos de partida, o sea, en Noé no podemos ver lo que claramente mencionaba Matías de este centralismo en donde Mishima se asume como originario de una cultura superior y como de arriba abajo. Eso no está presente en Noé, o sea, nomás hay que tener presente eso, ¿no? Que sí, pero desde puntos de partida muy distintos, nada más. Sí, efectivamente. De hecho, esta idea, ¿no? de lo primitivo, primordial, y quizás hay que hablar de lo periférico, ¿no? De hecho, ese es el título de mi tesis doctoral. Así que es justamente otra postura, efectivamente. Sí, sí, sí. Muy interesante, quiero agradecer. Matías, me decías que hay una actividad el día lunes. Y por lo menos por mi parte, no estoy seguro si Manuel también, porque creo que también hay otra opción, pero el lunes, bueno, no, mi lunes, es decir, el domingo a la noche, un chico de la universidad me va a hacer una entrevista por los 50 años de la muerte de Mishima para la radio, entiendo, o algo así, de la universidad, no entendí bien. Bueno, si quieren luego lo compartimos, si podemos hacerlo en las redes del centro. Claro, por supuesto. Te agradeceríamos si nos envías por correo electrónico y Luis nos apoya y lo colocamos mañana, pasado mañana, para nuestro sábado y nuestro domingo, para que puedan escuchar efectivamente la entrevista. Digo, porque yo así cualquier otra pregunta capaz puedo responderlas por ahí. Perfecto. Me parece magnífico. Me parece magnífico. Bueno, por mi parte quiero agradecer al público, quienes nos han acompañado y por lo que vi desde el principio, están aquí desde Chile, Colombia, México, desde diferentes países en realidad, muchísimos más, los peruanos también, y muchas gracias por ello. Gracias a Matías Quiape, a Manuel Cisneros, por estas interesantísimas lecturas de la obra tanto de Yukio Mishima Yukio y Kensaburo Oe Kensaburo, ¿no? Digamos, los vamos conociendo, como también en las traducciones, a veces ponen el nombre y el apellido después, entonces uno ya como que los va interiorizando de esa manera, ¿no? Pero sí es bueno ir aproximándonos también a estos autores. Para los que no conozcan, ya tienen títulos de referencia. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Pueden seguirnos por nuestras redes y vamos a continuar con múltiples actividades ya lo que queda del año y estamos ya programando actividades para el próximo año también. Muchísimas gracias, Matías, Manuel, y que tengan un buen día para ustedes, que ya están el sábado. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias, hasta luego. Un segundo para la foto. Se activan la cámara, por favor, todos los que quieran. Pueden activar su cámara. Y Luis, tú tomas la foto. Entonces.